Hola a todos y todas, mi nombre es Elías Fernández y junto con la profesora Yamila Roude estaremos brindándoles un panorama general sobre algunos temas y problemas clásicos y contemporáneos de la ciencia política. Los dos integrantes del equipo somos graduados de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la UNER y hemos desarrollado nuestra vida profesional en diferentes ámbitos, tanto académicos como no académicos. Como mencionamos antes, el objetivo de este módulo es introducir algunas discusiones clave de la ciencia política, tanto clásicas como contemporáneas. En concreto, trabajaremos sobre 4 bloques temáticos. En primer lugar, en esta primera clase presentaremos a la ciencia política como campo de indagación, mostrando brevemente cuáles son sus orígenes y los subcampos que le dan entidad como disciplina en el contexto de las ciencias sociales. Al mismo tiempo, buscaremos acercarnos a una definición del vocablo política. En la segunda clase trabajaremos en torno al concepto de Estado. El Estado es un eje central en las reflexiones politológicas y por este motivo abordaremos brevemente su formación y su evolución desde la modernidad europea hasta nuestros días, describiendo brevemente cuáles son sus elementos y sus articulaciones con la democracia y la ciudadanía. En tercer lugar, se abordarán distintas concepciones sobre democracia, buscando una definición que pueda dar cuenta de este concepto en las sociedades contemporáneas. En la cuarta clase se trabajará en torno a los movimientos sociales. A su vez, se pondrá el foco en la relación que tienen estos movimientos con el Estado y con el devenir de la sociedad. También se abordará el concepto de partido político desde su función, su rol y su carácter en las sociedades actuales y en el marco de los procesos democráticos. Si bien las primeras reflexiones sistemáticas sobre la política datan de la antigüedad, la ciencia política es una disciplina relativamente joven y se consolidó como tal en ámbitos académicos a lo largo del siglo XX. No obstante, como indica el politólogo italiano Norberto Bobbio, es posible distinguir entre dos formas de acercarse al estudio de la política y por ende dos formas fundamentales de concebir la ciencia política. En primer lugar, la ciencia política en sentido amplio o ciencias políticas entiende que el estudio científico de la política se inicia en la Grecia antigua hacia el siglo IV a.C., por medio de los escritos de Platón y Aristóteles, entre otros. Estos pensadores reflexionaron, entre otros tópicos, sobre la dinámica de las instituciones de la polis griega, las distintas formas de gobierno y las características que debía tener el buen gobierno de la ciudad. Así, en este enfoque amplio sobre la ciencia política, se cree que el objeto de estudio y las formas de abordar el estudio de la política son compartidos con otras disciplinas como el derecho, la economía, la historia y especialmente con la filosofía política. Vista de esta manera, la ciencia política no tendría autonomía disciplinar, sino que compartiría tanto el objeto como los métodos de investigación con otras áreas del conocimiento. En contraste, la ciencia política en sentido estricto abarca un área más delimitada de estudios especializados. Según esta segunda visión, el abordaje se realiza a través de métodos y de técnicas de las llamadas ciencias empíricas y por ende se orienta al estudio de fenómenos políticos en forma diferente a como se lo hace desde otras disciplinas. En este sentido más específico de ciencia, la ciencia política busca describir, comprender y explicar fenómenos de carácter político y por lo tanto pretende determinar cómo son las cosas, mientras que la filosofía política busca en muchas ocasiones prescribir, es decir, establecer cómo deberían ser las cosas. En palabras de Bobbio, si se acepta esta distinción, en la obra de los clásicos del pensamiento político, como Platón y Aristóteles, resulta muy difícil señalar lo que pertenece a la ciencia y lo que pertenece a la filosofía. Por el contrario, los politólogos contemporáneos tienden a caracterizar su propia obra como científica en cuanto pone el acento sobre lo que la distingue de la filosofía. En la carrera de Ciencia Política, que se dicta en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, estos dos enfoques se articulan a lo largo del plan de estudio
Y así, en la grilla de materias podrán observar enfoques de diversas disciplinas como la historia, el derecho, la filosofía, la antropología, la sociología, entre otras, que nutrirán la mirada sobre la política. Mientras que también podrán encontrar diversos subcampos más propios de la ciencia política como políticas públicas, evaluación y planificación públicas, administración pública, comunicación política, teoría política, política comparada y relaciones internacionales. Ahora bien, ¿qué es y cómo podemos entender el concepto de política? Como es habitual en el campo de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular, no hay un consenso universal en torno a cómo definir y entender los conceptos con los cuales trabajamos. De hecho, como se dijo anteriormente, podemos encontrar múltiples enfoques teóricos y una gran cantidad de estrategias metodológicas para comprender y explicar los fenómenos políticos. Sin embargo, a modo de introducción y con fines puramente pedagógicos, mostraremos algunas definiciones del concepto de política. Según el politólogo argentino Carlos Vilas, la política es la actividad práctica que se desarrolla cuando el procesamiento o la resolución del conflicto sobre el modo de organización del conjunto social o la transacción de las diferencias al respecto requieren del ejercicio del poder. Su efecto específico es la ordenación de la sociedad y su orientación hacia determinados fines, garantizando, si es necesario por la fuerza, la unidad del conjunto en medio de las tensiones y los conflictos que inevitablemente nacen de la pluralidad social. En pocas palabras, esta definición remarca que la política es el mecanismo por medio del cual se administra el poder para garantizar el orden de la sociedad y resolver disputas, incluso en contextos de fuertes conflictos entre los diferentes individuos y grupos. Por su parte, el pensador alemán Max Weber acuña una definición de política en estrecha relación con la noción de Estado. Cabe aclarar que la noción de política no se agota en su referencia al Estado, ya hemos visto de hecho que esto no es así, sino que el enfoque conceptual que nos propone este autor pone especial énfasis en el vínculo entre política y Estado. En concreto, para Weber, la política implica necesariamente la aspiración a la participación en el poder o a la influencia sobre la distribución del poder, ya sea entre estados o en el interior de un estado, entre los grupos humanos que comprende. De esta definición se deriva que la política es un fenómeno social ligado a los intereses alrededor de la distribución, la conservación y la transferencia del poder, ya sea en el plano internacional, esto es, entre los diferentes estados alrededor del mundo, o bien en el plano interno o nacional, es decir, en el marco de las relaciones entre los diversos hombres y mujeres que habitan una comunidad en el marco del territorio delimitado por el Estado. En la próxima clase vamos a ver que la asociación política por excelencia del mundo contemporáneo es el Estado moderno, cuyo desarrollo comenzó a desplegarse en Occidente desde los siglos XV y XVI y con mucha mayor fuerza a partir del siglo XVII y tiene una importancia gravitacional para las indagaciones que se realizan desde la ciencia política.